Así que hoy quiero desarrollar un tema que Dios me ha puesto en el corazón y que estos días he meditado, ¿no? Sobre los muros altos. Y a continuación quiero, mientras Vero se va aprontando, ¿sí? Quiero hablar sobre algunos muros, murallas, que han a través de la historia dividido países, regiones o situaciones, ¿sí? Entonces ahí encontramos con que definitivamente las personas han puesto cosas para separarnos. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con la muralla china. A ver si alguien le pasa, ahí viene Vero, le damos un minutito, pobre Vero, ahí la tenemos para allá, para acá, graba, sube volúmenes, maneja todo. La muralla china es uno de los cosas que ha construido el ser humano, que definitivamente ha separado. Y el motivo de la construcción de esta muralla que se construyó en el siglo V antes de Jesucristo y llegó hasta el siglo XVI, era proteger las fronteras del Imperio Chino, ¿sí? Por eso construyeron, y es uno de los pocos monumentos que desde el espacio se puede ver. Pero más o menos todos tenemos alguna imagen de esta muralla que tiene una distancia de 8.800 kilómetros, o sea, un montón de kilómetros que dividía. Pero también hay situaciones que han generado murallas. Por ejemplo, al siguiente que tenemos, que es el famoso Muro de los Lamentos, lugar de peregrinación de todo el pueblo judío, ¿sí? Donde estaba, básicamente, a partir de ahí para arriba, estaba construido el templo de Jerusalén y fue destruido por el siglo XIX, perdón, en el año 70 más o menos, los romanos entraron y no quedó absolutamente nada. Esto en una muralla donde hoy los pueblos judíos saben lo que va a hacer, va a orar a ese lugar. Y muchos de ellos hacen huequitos y ponen sus pedidos de petición dentro de cada bloque. Hay lleno de peticiones a favor de familias, enfermedades o situaciones. Otro de los muros más conocidos a través de la historia es el muro de Adriano. Lo tenían Hoy vine a hacer un poquito de análisis de muros. El muro de Adriano está construido básicamente en lo que ellos conocían como Britania o Gran Bretaña, y separaba un muro que tiene 117 kilómetros de distancia, que dividía a Inglaterra de lo que eran los escoceses y todas esas regiones. Ellos se habían quedado con esas partes, pero ¿qué tienen cualidad muchos de estos muros? ¿Separaban qué? Sí, pueblos que históricamente, y busqué algún muro porque siempre estos estamos viendo siempre, nunca nos olvidamos de Latinoamérica, pero ¿saben qué? Encontré uno que es famoso en Perú y se llama, a ver si lo puedo pronunciar, para que usted lo pronuncie tranquilito, ahí va, llevo el micrófono, pero Sacsayhuamán sería la traducción, y era un complejo amurallado inca que estaba en la ciudad de Cusco, que liberaba un poco al pueblo de las ciudades. Pero ¿qué era lo que parecía? Que las personas no podían entrar a esa ciudad. Mucho más adelante en el tiempo, y por eso quiero hablar un poquito de los muros, el último que traje, hay muchos más, pero el último que quiero hablar es el muro de Berlín. Todos conocemos la historia después de la Segunda Guerra Mundial, como Alemania fue dividida en dos partes, ¿sí? Y siempre uno quería saltar el muro y bueno, murieron muchas personas, se habla entre 98 y 200 personas que simplemente murieron por querer saltar el muro y llegar al otro lado de esas cosas, de ese Alemania dividido o Berlín dividido en dos partes, ¿sí? Eso es un poquito de muro, un poquito de historia para que veamos que los muros han existido a través de todas las historias, de todos los tiempos. Pero cuando entramos en el contexto bíblico, hay unos muros muy conocidos que son los muros de Jericó, ¿sí? Porque las ciudades en la antigüedad, una de las cosas que se preocupaban muchísimo era generarle muros alrededor, ¿para qué? Para que no vinieran los extranjeros y entraran y les saquearan y les robaran todos. Ese era el concepto. Así que cuando uno hoy en estos tiempos se ha descubierto esta muralla,
y los arqueólogos han trabajado sobre ella. Y para que lo podamos entender, el muro de Jericó era una construcción masiva y robusta, con una altura entre 8 y 10 metros, con un ancho de entre 1.5 y 2 metros. Estaba compuesto por 2 muros paralelos, en los cuales había una distancia de 2,5 metros. Con esa situación, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que se encuentra? Con que llegan a ese lugar para conquistar la ciudad. ¿Sí? Y encontramos en Josué capítulo 6, versículo 20, y todos conocen la historia, y si no la lees después en los primeros capítulos del libro de Josué, con que Dios le dije, te entregué esta ciudad, pero vos tenés que hacer cosas para que Dios te entregue una ciudad. ¿Y qué era lo que le había mandado? Dar vueltas alrededor de la ciudad. Y el último día iban a dar 7 vueltas y después lo que iban a hacer era gritar, ¿para qué? Para que cayeran, ¿qué? Los muros. ¿Sí? Y lo relata Josué capítulo 6, versículo 20 de esta siguiente manera. Dice la Escritura, y cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. Y de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Me encanta esta historia, porque es lo que quiero hablar sobre las murallas caídas. Porque una de las cosas que muy pocas veces había notado de esta escritura que tenemos acá, es que cuando cayeron las murallas, no hubo oposición. Dice claramente ahí, y al ataque de la ciudad, y la tomaron. Porque muchas veces ponemos nuestra confianza en ¿qué? En los muros que nos rodean. En las situaciones que generamos en nuestras vidas para que la gente no nos llegue, para que la gente no nos alcance, y ponemos muros que nos separa ¿de quién? Muchas veces de nuestra familia, nos separa de nuestros amigos, de compañeros de trabajo, porque pusimos un muro y no podemos entrarles, porque no generamos los vínculos, porque no hacemos cosas para que en definitiva podamos alcanzar. Y hay una frase que me gustó que dice que cuando construimos muros muy altos es porque nuestras defensas son pobres. Muchas veces construimos el muro que me separa, que me pone distancia, pero porque en el fondo mi ser tiene un problema. Muchas veces acarramos tristezas, tenemos problemas de angustia, entonces nos ponemos un muro en donde la gente no nos puede alcanzar. Y porque dice, ¿y qué va a pensar la gente de mí? Con ese concepto que siempre hay en nuestras vidas. Ay, ¿qué estará pensando Fernanda allá de mi prédica? ¿Qué estará pensando el otro? Y cuando vos entrás a pensar en lo que los demás están pensando, empezamos a perder nuestra vida y empezamos a vivir en función ¿de quién? De los demás. Y me importa tanto los demás, porque en definitiva, cuando mi muro se cae, yo ya no me estoy protegido. ¿Y qué es lo que empiezo a pasar? Empiezo a vivir hacia los demás. Empiezo a vivir por los demás. Los demás me dijeron que tenían que ser todos hincha de Progreso. Y los veo, ahora traigo las camisetas y los vemos todos con hincha de Progreso. Estoy parafaseando, riéndonos un poco de nosotros mismos. Pero ¿cuántas veces nosotros se nos caen los muros que nos protegen nuestra vida, nuestra intimidad, nuestras cosas, y no nos damos cuenta que no tenemos unas defensas? Hoy muchas veces como iglesia generamos ese mismo concepto. Ponemos muros. Si vos no sos perfecto, entonces no vayas a la iglesia. Si vos no hablás y cantás las mismas canciones que cantamos hoy, no podés venir. Y esos muros muchas veces, ¿qué es lo que hace? Que nos separa, que nos pone en distancias, porque nunca podemos tener confrontaciones o nunca nos podemos poner a dialogar con personas. Entonces, amados hermanos, hay un proverbio, el proverbio 17, versículo 19, que nos dice: al que le gusta pelear, le gusta pecar, y al que confía en sus altas murallas, invita al desastre. Porque nuestra confianza muchas veces, ¿qué le había pasado a Jericó? Confiaban en sus murallas y nunca hicieron ¿qué? Un ejército para protegerlo, porque decían, estas murallas no pueden caer.
no van a caer, pero muchas veces esas murallas que nosotros tenemos en nuestras vidas, que impiden que la gente nos llegue, que nos alcance y hacernos cada día más partícipe de las situaciones. La Biblia nos dice que tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pero nosotros nos ponemos unas murallas y somos inquebrantables. No hay forma de que nos podamos quebrantar y nos ponemos esas murallas tan altas y nuestra confianza, no, bueno. Y los zafamos como muy fácil. Voy a estar orando por tu problema. Esas las murallas que muchas veces ponemos así como para sacarnos de encima y no nos involucramos con las problemáticas. Doy gracias a Dios que hoy estamos terminando un tiempo de desayuno solidario en el cual, yo no sé, Fernanda, pero andábamos por los 2000 y pico de desayunos, más o menos que dimos en este periodo. O sea que mucha gente que vino, de alguna manera nos conectamos con esas personas porque le damos lo que ellos necesitan. Y yo creo que Jesús, una de las cosas que también hace en nuestras vidas, que es tirar nuestras murallas para que nosotros nos podamos conectar. Una psicóloga llamada Susan Jefferson dice una frase que me gustó: el muro que te protege también es el muro que te aprisiona. ¿Y quedás qué? Encerradito. Encerradito. ¿Cuál era la situación? Cuando los ejércitos en la antigüedad iban a las ciudades, las guerras en la antigüedad, ¿qué era lo que pasaba? Las sitiaban y nadie podía salir para comprar comida ni para tomar agua. Y ustedes cuando ven la Biblia se va a encontrar las situaciones tan duras que pasaban cuando ellos estaban aprisionados. Historias que nos narran de cómo no pasaban hambre, con las cosas que hacían para tratar de que no pasaran hambre, se comían sus hijos, situaciones son durísimas. Pero muchas veces nosotros, en medio de nuestras inseguridades, en medio de nuestras desilusiones, ponemos esos muros que nos protegen de alguna manera. Yo me voy a proteger de las personas porque ellos me golpean con sus palabras, me hacen sentir mal. Pero ¿qué es lo que van haciendo también? Nos van dejando encerrados. Y nuestro círculo de amigos y nuestro círculo de gente que nos acompaña en la vida, ¿qué es lo que pasa? Cada vez se reduce más. Y cuando queremos acordar, terminamos 2 o 3 personas nada más, o nuestra familia más íntima, y nos quedamos que personas que están en nuestro entorno no nos pueden ayudar. Porque definitivamente cuando Dios está en nuestras vidas, ¿qué es lo que necesitamos? Que Dios nos conecte con personas. Es imposible, por ejemplo, haber dado 2000 desayunos si no hubiera un montón de equipo de gente que venía a hacer los desayunos. Es imposible hacer eso si no hubo gente que nos donó cosas. Pero ¿eso qué pasa? Cuando uno sale, ¿qué? A conectarse. Pero cuando nos quedamos encerrados en nosotros mismos, ¿qué es lo que pasa? Lentamente perdemos bendiciones, porque nunca sabemos quién nos puede estar acompañando, quién nos puede ser el que nos extienda una mano, quién nos extienda una ayuda. Y necesitamos, hermanos, entender estas cosas, porque quedarnos aprisionados. Yo sé que hay momentos en la vida que el dolor es tan fuerte que vos simplemente entras en un pozo depresivo y no querés salir hacia adelante. No querés. Yo conozco una persona que entraba en pozo depresivo, no abría ni las ventanas, se quedaba en su cuarto con las luces apagadas, había pasado un problema muy difícil, estaba llorando, pero ¿qué es lo que pasa? Generó un muro y no había quien la pudiera ayudar. Y nosotros muchas veces nos pasa esas cosas, esos muros que generamos. Hay un dicho popular que dice lo siguiente: la gente se siente sola porque construye muros en lugar de construir puentes. Nos cerramos nuestras vidas, nos generamos en un grupo donde es nuestra zona de confort, donde nos sentimos contentos, alegres, y no nos damos cuenta que muchas veces después nos quedamos aisladitos. Ese es el grave problema que hemos tenido como iglesia. No nosotros, pero en la iglesia en el Uruguay muchas veces se encierra en murallas y no salimos a la calle a darle una mano a una persona que tenga una necesidad, o ir a un hospital como me tocó esta semana, llevarle una palabra de aliento a alguien que está pasando mal. Y nos quedamos encerrados. ¿Y qué es lo que pasa? No generamos los puentes.
¿Y cuántos problemas hay entre personas y que decimos, no, con esa persona no quiero saber de nada? Cuando alguien te ha tratado mal. Pero mejor que es a buscar las soluciones, buscar los puentes, cómo nos podemos juntar. Yo creo que muchos de los grandes problemas que hemos tenido en nuestras vidas se pueden solucionar, ¿saben con qué? Irse a un restaurante y tomarse un café compartido. Digo eso porque en un restaurante nadie se grita, nadie se insulta y podemos generar los diálogos que generan vínculos. Jesús también entiende esta situación, porque a veces también nosotros como iglesia pensamos que estos son nuestros muros y no podemos salir de estas 4 paredes. ¿Sí? Y fíjate lo que le pasa a Jesús en el capítulo 13, versículo 1 y 2. Jesús y uno de sus discípulos van cantando y dice, cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira estos magníficos edificios, mira los impresionantes piedras en los muros. Pero Jesús, ¿qué le respondió? Sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo y no quedará ni una sola piedra sobre la otra. Para un judío que le digan esto, ellos estaban viendo ¿qué? El gran templo que había construido Herodes. Estaban viendo el lugar de adoración, el lugar sublime en donde nadie podía entrar porque ahí solo entraba, por ejemplo, el sumo sacerdote una sola vez al año para llevar los sacrificios. Era el lugar de adoración. Cuando vos entrás a mirar las peleas que existían entre los judíos y los samaritanos, ¿qué tenía que ver? Con lugar de adoración. ¿Dónde se tiene que adorar a Dios? Y hoy esas mismas situaciones siguen ocurriendo. Porque pensamos que si no venimos a la iglesia por tiempo muy largo, definitivamente podemos perder el contacto con Dios. No estoy diciendo que no vengas a la iglesia. Yo lo que te digo es, Dios quiere estar y mantener una relación muy profunda con nosotros. ¿En dónde? En nuestras casas, en nuestros caminos al trabajo, o en tantas cosas. Y Jesús le está planteando diciendo, este hombre le decía, mirá, este es lo hermoso que hemos construido, que tenemos, ¿saben para qué? Para que definitivamente adoremos a Dios. Sin embargo, Jesús cuando en Juan capítulo 4, versículo 21 le dijo a una mujer, Jesús le contestó, créeme querida mujer, que se acercan tiempos en que no tendrá la importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¿Sí? Porque definitiva Dios, y aclara el versículo 23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores al Padre adorarán en espíritu y en verdad. Y el Padre busca a esas personas que lo adoren de esa manera. ¿Qué le está diciendo? Cuando vos cruzás estos 2 pasajes, ¿qué es lo que está diciendo? Está hermoso lo que hicieron, pero eso se va a venir abajo. Y si mañana nos cierran el templo, entonces no adoramos más a Dios. Nosotros lo vivimos acá, en la pandemia tuvimos que cerrar. Ahí fue donde surgió la idea de dar los desayunos solidarios. Y muchas veces manejamos la misma situación porque nos olvidamos que Dios es un Dios de individuos. Él se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero lo podríamos parafrasear y traerlo en estos tiempos y decir el Dios de Verónica, el Dios de Nicolás, el Dios de Tania. Porque a Él le interesa la individualidad donde nos podamos conectar cada uno de nosotros. Porque muchas veces esos muros altos son lo que impiden a las personas que llegar a Dios. Llegar a Dios. No somos el caso, pero ¿cuántas veces conocemos de personas que dicen, bueno, si no venís de traje a la iglesia, no estás cerca de Dios? Son muros que se van poniendo y que impiden ¿qué? Que las personas lleguen a Dios. Y Dios nos está diciendo, yo estoy buscando verdaderos adoradores. Y adorar muchas veces, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros pensamos, y adorar significa vamos a cantar una canción lenta. Y no tiene que ver con la canción, no tiene que ver con la guitarra, no tiene que ver con eso. Adorar a Dios es entregarte de todo corazón y decirles, tú eres mi Dios y yo quiero hacer lo que tú me pides. Tú eres mi Dios y aunque todo el mundo me diga que robar está bien, yo no lo voy a hacer porque la Biblia dice no robarás.
Eso es adoración. Adoración es hacer lo que Dios nos pide. Y para eso necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. Porque a veces pensamos de una manera equivocada o errónea. Y yo siempre les digo, lee la Biblia. Porque ella te enseña ¿qué? A ser un adorador en espíritu y en verdad. No de cualquier manera, sino de la forma que a Dios le gusta. Dios está buscando y de hecho permite que ese templo de Jerusalén en el año 70 se viniera abajo y nunca más fue reconstruido. La Biblia dice que sí, en algún momento más adelante ese templo será reconstruido y será el lugar donde el anticristo se querrá hacer adorar, pero eso es otro tema. ¿Cuáles son los muros que en nuestras vidas generamos para que la gente no nos ayude? ¿O cuáles son los muros que para que la gente no nos vea, ay, mira, pobrecito de la gente del cerro? Cuando definitivamente somos hombres y mujeres que valemos mucho, ¿sabe por qué? Porque Jesús dio la vida por nosotros. Porque Él murió en la cruz para perdonar nuestras equivocaciones. Porque Él en la cruz nos hizo sus hijos. Porque Él en la cruz nos limpió. Porque Él en la cruz dio su vida por nosotros. ¿Quién conoces que daría su vida por vos? Yo creo que muy pocas. Algún familiar creo que me daría por mí un riñón, alguna cosita daría. Pero ¿cuántas veces, mis hermanos, nosotros ponemos esos muros? No, con esta persona no te juntes más. Fíjate su vida. ¿Cuántos errores, cuántas equivocaciones? Generemos los puentes. Generemos los puentes donde podamos transmitir a ese Jesús que no le importaba si la persona era una prostituta o si estaba pasando un problema de enfermedad durísimo, que podríamos decirlo hoy, una persona que tenga cáncer, en aquel entonces era la lepra y nadie se juntaba con esas personas, pero Jesús iba y los abrazaba, los sanaba. Y mire mi hermano, hay veces uno ora por una persona y Dios no la sana, pero un abrazo sana el corazón, sana las heridas emocionales. Pero si pusimos la muralla delante nuestra, nunca vamos a poder pasar. ¿Saben? La muralla china, y quiero terminar con esto, la muralla china nunca fue destruida, pero los ejércitos enemigos cruzaron la frontera. ¿Saben cómo la cruzaban? Sobornaban a los guardias que existían en las puertas y decían, ok, y pasaban todos. Porque nada impide. Cuando hay personas que lo único que les interesa es el dinero y esas cosas, van a pasar. Jericó cayó porque sus muros cayeron. Y ahí el pueblo de Dios entró y no hubo casi oposición. Tal vez nosotros Dios tenga que tirar tantas murallas para que entonces se reconstruya nuestra vida. Para que seamos diferentes, para que no seamos personas que generemos muros, sino que hagamos puentes para alcanzar a aquellos que tienen necesidad. Y como yo siempre digo, nosotros no tenemos el dinero de todo el mundo para solucionarle el problema económico de todos. Pero sí tenemos algo. Tenemos un Dios que está vivo en nuestro corazón. Un Dios que nos acompaña y que lo podemos brindar y que les interesa que cada uno lo compartamos. ¿Para qué? Para que las personas se llenen de fe. Y cuando hay una persona que tiene fe, ¿qué es lo que pasa? Cambian las realidades. Las tristezas se transforman en alegría. Las desilusiones se transforman en esperanzas. Y en definitiva, cada uno de nosotros hacemos que esos muros tan altos sean derribados en nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabe qué muros ponemos, cuánto nos distanciamos de esto o de lo otro. Y cuánto nos generamos situaciones con personas que a veces queremos y que lamentablemente por situación le pusimos el muro y no queremos saber nada. Pero en este tiempo de verdad Dios quiere tirar esos muros altos para que vos puedas dialogar, para que vos puedas charlar. Por más que, como dice Pedro, ¿cuántas veces voy a tener que perdonar a una persona? Pensando que con 7 ya se alcanzaba y Jesús le decía, ¿sabes qué? 70 veces 7, como diciendo... Casi siempre. Que Dios nos ayude a no generar esos muros altos y poner nuestra confianza en esos muros que nos distancian, sino que al contrario, tengamos la sabiduría. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel cuando los muros cayeron?
además de conquistar la ciudad, fue rescatar a una familia. Lo primero que ellos hicieron encontraron a una prostituta, le dijeron, porque era la que había protegido ¿a quién? A los que habían sido espías y habían protegido. Dijeron, lo primero que tenemos que hacer, saquemos a esta familia de la batalla, de la guerra, y después conquistamos la ciudad. Que seamos igual nosotros, ¿verdad? Que cuando los muros caigan, nosotros estemos dispuestos a ir a salvar a una persona, a ayudar a una persona que tenga necesidad. De la forma que puedas, con las ganas que puedas, pero recordá que todos somos instrumentos en las manos de Dios cuando brindamos de lo que tenemos. Y vuelvo a decir, ninguno de los que estamos acá, tal vez hoy nos falte la plata para pagar la luz, el agua o tantas otras cosas. Pero hay algo que nosotros tenemos y es un amor tan grande que Dios nos ha brindado. Compartilo. Compartilo con lo que lo necesitas. No se te acaba el amor. Dices, ay, compartí demasiado, ya no tengo más. No, al contrario. Cuanto más das, Dios te brinda más. Cuanto más brindás a los necesitados, no dinero, pero sí tu amistad, tu cariño, tu relación, tu tiempo, definitivamente se está haciendo puentes tan grandes que transforman las vidas. Yo te invito a cerrar tus ojos un minutito para que nos replanteemos cuáles son las murallas que hay en nuestras vidas. ¿Cuáles son las cosas que hemos puesto y no hemos aprendido en nuestras vidas? Que esos puentes que nos vinculan, sino que hemos puesto los puentes, hemos puesto las murallas que nos separan. Amado Dios, gracias por este tiempo en que me permites compartir con todos los que hoy están acá. Porque muchas veces no nos damos cuenta y ponemos murallas y nos distancian tanto de la gente, tanto de las personas, de los individuos, de gente amiga, de gente conocida, familiares y tantas otras cosas. Y esperamos que ellos tomen la iniciativa cuando nosotros deberíamos tomar ese puente y decir, mira, te invito a tomar un café, te invito a comer una torta frita o lo que sea para generar esos vínculos. Y no esas murallas que día a día nos vamos encerrando y nos van dejando solos. Señor, cuánta gente hoy vive en soledad porque ha puesto tantas murallas en su vida que no les entra nada. Dios mío, ayúdanos a que seamos una iglesia diferente, una iglesia que brinda puentes y no simplemente murallas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que así sea. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ese aplauso como siempre es para nuestro Dios.